Queremos empezar con una canción un poco más viejita, típica del grupo Los Martes, la canción número 1, pero tiene grandes verdades. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. A Dios cantando con todo su poder, a Dios cantando con todo su poder. Ay, gloria a Dios, ay, gloria a Él, a Dios cantando con todo su poder. Yo siento que la gloria bajó a mí. Yo siento que la gloria bajó a mí. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ay, gloria a Dios, ay, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Un oldie. Hola, buen día. Es mi deseo y mi oración, como en todos nuestros domingos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros todos en esta mañana. Quiero empezar con unos anuncios. Empezando con la triste noticia, me imagino que todos ya se han enterado del fallecimiento de Harald y expresar mis condolencias hacia su familia, sus queridos. Después, el sepelio va a ser hoy a partir de las 16 horas acá en el fondo. Otro anuncio es que tenemos el estudio bíblico en alemán el sábado que viene a las 15 horas en el salón. Y por último me queda saludar a Burkhard Dück en nuestras filas. Bienvenido, que tu estadía sea de bendición para ti, para nosotros también. Seguimos alabando con 2 canciones más. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia, estoy en Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré.
tuyo mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Señor, queremos encomendarte este tiempo, Señor. Ministranos, háblanos, Señor, te necesitamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es.
Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Hola, ahí se escucha. Ahí está. Lo bajo de vuelta, que hace mucho eco. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Muy bien. Tengo la aprobación de allá afuera también, así que bien. Un anuncio más. Esto, reunión de mujeres, sábado 9 de abril, de 15:30 a 18 o 18:30, me dijeron. En el Salón Social del Ombú viene la psicóloga Mirta Esteiro, que ella es de la iglesia de Shangri-La, miembro allá. Personalmente la recomiendo mucho, sus charlas y eso. Hace muchos años se dedica a dar charlas vinculadas a la psicología en iglesias. El tema es, subímelo un poquito, el tema es, ¿qué tiene que ver Dios con mis emociones? Y después de la charla van a tener un taller de manualidades con Carola, además de obviamente tiempo de calidad, y van a tener guardería para niños entre 1 y 12 años, así que no hay excusas para madres. Por favor, traer algo para compartir en la merienda. Bien, eso. Creo que no me olvidé de nada en esto. Y después también me olvidé que iba a leer Juan capítulo 17 en la introducción, pero bueno, estamos a tiempo. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 17. Este capítulo es uno de los más interesantes para mí. En todo este capítulo Jesús le honra al Padre por nosotros, o bueno, en los primeros versículos por Él, después por nosotros y después por los que vendrán todavía, por los que han de escuchar la palabra. Y además del Padre Nuestro, que es como un modelo, esto creo que nos muestra mucho más todavía sobre la oración de Jesús, sobre su intimidad con el Padre y bueno, nos enseña muchas cosas, pienso yo. Juan capítulo 17, se los voy a estar leyendo en NTV.
Después de decir esto, el momento, el contexto es justo antes de que va a morir Jesús, de que lo van a arrestar para matarlo. Entonces, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Hasta ahí él ora por sí. Ahora empieza a orar por sus apóstoles. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Muy interesante eso, ¿no? Varias cosas. Uno, que le pertenecemos a Dios, siempre le hemos pertenecido, que Jesús nos ha guardado y que nos ha dado a Jesús para que le demos gloria. Sigo. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Este va a ser el versículo que vamos a estudiar hoy. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sigo leyendo. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Los invito a ponerse de pie y empezar con una oración. Señor Jesús, gracias por esta oración que nos dejaste, que nos enseña tanto sobre tu relación con tu Padre. Nos enseña tanto a tener esa misma intimidad con nuestro Padre. Jesús, una y otra vez oraste por la unidad entre nosotros, una y otra vez dijiste que nosotros no le pertenecemos a este mundo, que le pertenecemos a ti, al Padre, y Él nos ha dado a ti para que te demos gloria. Entonces, papá, te pido que en esta mañana este texto pueda impactar en nuestros corazones, que podamos llevarnos algo de esta mañana para darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, no sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado, capaz algunos de ustedes también pudieron ver el video, pero tuvimos unos canadienses de visita, unos canadienses menonitas que casualmente los encontramos en el Prado, en la Expo Melilla. ¿Se escucha un poco sí, en la expectativa de Mercedes, disculpen, estoy confundiendo. ¿Se escucha por el parlante la voz de Lili, puede ser? Yo por lo menos la escucho. ¿Ustedes no? No, está. Soy yo entonces. Ok. Encontramos a estos menonitas canadienses que solo hablan inglés y algo de francés. Yo no estoy loco, me parecía así. ¿Sigo? Que bueno, los escuchamos hablar con unos vendedores de clase y escuchamos que el apellido de él era Pena, Anthony Pena. Entonces empezamos a hablar con él. La pregunta obvia era si ellos eran menonitas. Nos dijeron que sí. Y bueno, los invitamos para que nos visiten en el culto. Vinieron el domingo pasado. Nos deleitaron con una canción, con 2 canciones bastante lindas en cuarteto ahí. Si no lo han visto todavía, pueden verlo en YouTube. Creo que vale la pena. Y bueno, después de eso los tuvimos para el almuerzo y conversamos un poco. Y conversamos mucho acerca de, bueno, ellos nos hacían muchas preguntas acerca de cómo vivimos acá y también acerca de la educación, que es el tema de nuestro mes, ¿no? El comienzo de clases. Y me contaban, además de hacer muchas preguntas, un poco me contaron de ellos, no mucho, pero que ellos tienen una escuela privada de la iglesia allá, en su zona, una escuela menonita. Porque me contaban que ellos tienen bastante miedo de enviar a sus hijos a una escuela que no sea de ellos. Tienen bastante miedo de enviarlos a la educación pública o también educación privada, pero que no sea específicamente de ellos, por el temor a la influencia mala que los jóvenes puedan tener de otros jóvenes, ¿no? Especialmente alcohol, drogas. Esos eran los temas que más los preocupaban. La mayoría de ellos, de hecho, termina el ciclo básico. La escuela de ellos son 9 años, o sea, hasta los 15 años, como el tercero liceo, ¿no? Termina ahí y después ya no estudian en ningún lado, sino que se quedan en casa y estudian en casa lo que puedan. Por ejemplo, el hijo el que también cantó acá, uno de los jóvenes, hizo eso, estudió mecánica en su casa, después algo que él puede aplicar en el trabajo de campo que va a estar haciendo con el padre, que ya está haciendo. Porque tienen miedo a que la cultura haga caer a sus jóvenes en pecado. Me repetían eso una y otra vez, ¿no? de que tienen miedo a que los jóvenes descubran un mundo más interesante allá afuera, ¿no? Algo y no vuelvan más a la iglesia. Miedo de que muchos jóvenes se apartarían de la fe debido a la interacción con otros jóvenes, con compañeros no cristianos. Entonces, permítanme leerles de vuelta unos pocos versículos. Juan 17, del 14 al 18. Dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces el título de la prédica de hoy es En el mundo, pero no del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y saben, uno de los aspectos más complejos de la vida de un cristiano es el tipo de relación que debe tener con el mundo. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes ya no le pertenecen al mundo, que somos extranjeros y peregrinos, dice en 1 Pedro 2, versículo 11. Vamos a leerlo eso, si quieren me acompañan. 1 Pedro 2, versículo 11. Primera Pedro 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro nos llama extranjeros y peregrinos también en esta tierra, ¿no?
Entonces un poco está esta lucha de que vamos a hablar un poco hoy, de que estamos en el mundo pero no pertenecemos a este mundo. Y es cierto que el mundo tiene todo un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios, ¿sí? En este sistema de pensamiento mundano no es la gloria de Dios la que debemos buscar, sino que la gloria nuestra y el placer nuestro. Y las cosas que importan no son aquellas que trascienden esta vida, que tienen valor eterno, sino aquellas que nos brindan una satisfacción inmediata y temporal. Y es ese sistema de pensamiento mundano que el creyente debe rechazar, ¿sí? Pero por el otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, creyentes e incrédulos, vivimos en este mundo y tenemos que aprender a vivir en él y no a escapar de él. Tenemos una tarea que hacer aquí y ahora. Si bien es cierto que no debemos vivir a la luz de ese sistema de pensamiento, que es contrario al carácter y la voluntad de Dios, la Biblia establece claramente que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo y no a escapar de él. Y eso genera una tensión que los creyentes no siempre han sabido manejar en una forma adecuada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando esa tensión no es manejada en una forma apropiada, el cristiano puede terminar en uno de dos extremos, ambos no saludables para él. Un extremo es la mundanalidad, cuando la persona se descuida en guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana de pensamiento y del estilo de vida que esa perspectiva promueve. ¿Sí? La mundanalidad es cuando descuidamos, por ejemplo, descuidamos la relación con Dios, descuidamos nuestra lectura bíblica, descuidamos la lectura de buenos libros cristianos, descuidamos tu vida de oración, cuando descuidas tus responsabilidades con tu familia, tus responsabilidades con tu cónyuge, con tus hijos, cuando descuidas tu servicio en la iglesia de acuerdo a los dones y posibilidades que Dios te ha dado. Eso es mundanalidad, ¿sí? Eso es un extremo. Eso es cuando dejamos que el mundo nos invada con su estilo de pensamiento. Pero existe otra cara de esta moneda, y es que así como hay creyentes que decaen espiritualmente por causa de la mundanalidad, también hay otros que decaen porque no saben cómo interactuar con este mundo. Y como decía hace un momento, este es un problema que ya viene, que la Iglesia ha tenido que enfrentar a través de todos los siglos, la tensión de estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Y me remonto un poco a la historia, por lo menos el pedazo de historia que a mí siempre me gustó estudiar, que es los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Allá en los primeros siglos, el Imperio Romano desató una fuerte persecución hacia los cristianos, ¿no? Y en ese momento no era necesario recordarle a los cristianos que estaban en territorio enemigo. Ellos sabían perfectamente que si se declaraban cristianos tenían que estar listos para ser matados por esa afirmación. No había cristianos tibios, eso seguro que no. Entonces, lógicamente, no había muchos que decían ser cristianos solo por tradición o para quedar bien, porque iban a quedar bien muertos, ¿no? Entonces, a principios del siglo IV, en el 300 y algo, viene un emperador romano llamado Constantino. Seguramente han escuchado hablar de él, y él cambia todas las reglas, porque él afirma ser cristiano. ¿Sí? Él se abraza a la fe cristiana, o por lo menos decía haberse abrazado a la fe cristiana, y no solo que dio por terminada la persecución, sino que también comenzó a favorecer a los cristianos de muchas maneras, ¿sí? Y de repente todos esos cristianos que habían sido perseguidos por más de 2 siglos pasaron a ser personas favorecidas por el imperio. Se empiezan a construir catedrales, los cristianos comienzan a ocupar puestos públicos importantes, algunos pastores o obispos se convierten en consejeros cercanos del emperador, y todo parecía sonreírle a la iglesia, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa parte de la historia de esos primeros siglos, porque yo creo que eso que empezó Constantino ahí todavía tiene consecuencias, muchas consecuencias hasta hoy, porque a partir de ahí la iglesia y el Estado se unieron y
Y yo diría que hasta el siglo XIX, siglo XX, todavía prácticamente eso quedó casi igual. Si se ponen a estudiar las constituciones de los países, de muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, es un clásico, cita bastantes veces la Biblia, está bastante basado en la moral cristiana, ¿sí? Y bueno, y en los últimos 100, 200 años eso empieza a cambiar. El mundo empieza a dejar de vuelta la moral cristiana y empieza a, que para mí es solamente lo normal que iba a suceder, que tenía que suceder, que vuelve a separar la moral cristiana con la moral del mundo, o bueno, con la no moral del mundo. Entonces, volvámonos a este momento. Empieza Constantino y empieza a favorecer la iglesia. Sucede que muchos de estos cristianos, de los cristianos verdaderos que ven eso, no les gusta mucho esto, no estaban muy contentos con el cambio de estatus, porque percibían que en esta nueva bonanza había muchos peligros para el cristiano. Estaba el peligro de que la mundanalidad abrazara a muchos que profesaban ser cristianos, pero que ahora no veían el mundo como un enemigo, sino como un aliado. Lamentablemente, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica del tipo de relación entre iglesia y mundo, muchos decidieron apartarse literalmente de él. Y así es como nacen los monasterios, ¿no? También es una parte de la historia que me interesa mucho porque, sí, básicamente dicen, no podemos ser santos dentro de esta sociedad, tenemos que apartarnos lejos y estar solos, siendo hombres y mujeres que llegan a la conclusión de que la única forma de poder ser santos es apartarse, aislándose de la sociedad. Y aunque este movimiento de los monasterios nunca tuvo mucho eco en el protestantismo, en nuestros movimientos, sí creo que hay como una sombra, o como en la conciencia de nosotros muchos, todavía hay algunos pensamientos que siguen vivos de esto. Yo, por ejemplo, confieso que en algunas veces me gustaría hacer lo mismo. Y no porque me sienta o porque sea súper espiritual, sino simplemente porque seguir a Cristo en un mundo caído, con personas pecaminosas, es bastante cansador. Cada día leemos titulares en los diarios de que muestran cómo el mundo parece estar empeorando. Y pelear la buena batalla de la fe parece volverse más difícil con el tiempo. ¿No sería más fácil mudarme al desierto o a las montañas, dedicarme a una vida de oración y no tener que lidiar con el mundo? Capaz un poco también como estos canadienses, llevándolo a exagerando un poco también. El punto de hoy es que Dios no quiere esto de nosotros. Lamentablemente algunos cristianos ceden a este pensamiento tentador a la hora de responder o interactuar con la cultura general. Y no me refiero a que literalmente se aíslen a montañas o al desierto, sino que en lugar de estar presentes en el mundo para apuntar a Dios con nuestras palabras y obras, preferimos retirarnos a una burbuja cristiana. Y no necesariamente geográfica, sino culturalmente hablando, ¿sí? Esto se puede ver cuando solo tenemos interacción con cristianos, solo consumimos entretenimiento con mensajes cristianos, no nos asociamos, ni relacionamos, ni tenemos amistades con personas no cristianas. Pero Cristo nos ha llamado a algo mayor. Cristo no nos ha llamado a vivir fuera del mundo, sino en Él, como leíamos en Juan 17. Él no nos quiere sacar, Él quiere protegernos para que reflejemos su luz a un mundo oscurecido por el pecado. En el versículo 15 del capítulo 17, Juan 17, versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y en el 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al considerar la relación entre el cristiano y la cultura. ¿Cómo podemos entrar al mundo con un sistema inmune, saludable, para protegernos de los venenos del mundo? Entonces creo que primero debemos entender qué es lo que Dios pide de nosotros, cuál es el mandato cultural del cristiano. Yo entiendo esto, de que hay 3 grandes mandatos en la Biblia.
de Dios a la humanidad, a su pueblo. Primero, todo cristiano ha sido llamado a amar a Dios y amar a los hombres, amar a su prójimo. Este es el gran mandamiento, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Él les dice amar a Dios, igual de importante, amar al prójimo. El gran mandamiento. Pero también tenemos la gran comisión. Todo cristiano ha sido llamado a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Así que tenemos el gran mandamiento, la gran comisión. Y también en Génesis 1:28 y en Génesis 2:15, Dios llama a todo cristiano a cultivar el jardín que Dios ha creado a través de su vocación, o sea, a través de su profesión o trabajo, trabajando con excelencia para su gloria. Ese es el mandato cultural. Yo entiendo que este es el tercer mandato que Dios nos da, que es cultivar el jardín del Edén, cuando Dios le dice eso a Adán, y extiéndelo hasta llenar todo el planeta. Creo que seguimos teniendo ese mandato de cultivar este jardín, o sea, trabajar y hacerlo con excelencia. En Génesis 1, 27, 28, dice que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y le da a ellos la responsabilidad de cultivar y cuidar el jardín del Edén y extenderlo por medio de su trabajo. Esto es conocido como el mandato cultural. ¿Qué incluye? Incluye el arte, la agricultura, la ciencia, la tecnología, la comida, la economía. Incluye, si lo pusiéramos en una fórmula matemática, sería creación de Dios más esfuerzo creativo del hombre es igual cultura. ¿Sí? De eso hablo cuando digo cultura, cuando es algo que Dios nos dio, la madera, con el esfuerzo creativo del hombre, hacemos algo con eso, eso es cultura, eso es ir haciendo cultura. Es tomar el material hecho por nuestro Creador y hacer nuevas cosas con él. Y este llamado creativo no es solamente artístico, sino que se expresa en cada trabajo, en cada profesión. Cultivamos la cultura cuando encontramos curas a enfermedades, cuando hacemos leyes para proteger a los indefensos, cuando construimos edificios, cuando plantamos alimentos, cuando hacemos finanzas, hasta cuando nos inventamos chistes. Cada persona aporta algo a la cultura a su alrededor, ya sea médico o comediante o cualquier cosa en el medio. En Colosenses 3, versículo 23, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que ya sea que tengamos un tambo, seamos tamberos, seamos apicultores, seamos carpinteros, seamos amas de casa, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Yo entiendo eso como que háganlo con excelencia, pongan todo de ustedes para que eso salga bien y háganlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿cómo debemos participar en esta cultura? Al entender que hemos sido llamados a cultivar este mundo, entendemos que el mundo no es algo de lo que debemos huir. Al contrario, es algo que debemos cultivar. Este es el llamado de Génesis 1 y 2. Y sin lugar a dudas, esto se volvió más difícil después de Génesis 3, que es la caída del hombre. Cuando el pecado entró al mundo, todo cambió, hasta cómo trabajamos en nuestra profesión. Concretamente se me ocurren 3 maneras en las que la manera de trabajar se ha vuelto pecaminosa para nosotros. Uno es, algunos, en lugar de trabajar para cultivar el jardín del Edén, trabajamos para alimentar nuestra codicia, nuestro afán. Queremos ser ricos, poderosos, famosos. Otros, por otro lado, ni siquiera quieren trabajar. La pereza los convence de que el trabajo es una maldición y no un camino para bendecir a otros. Y por un tercer lado, en la iglesia vemos otra expresión seriamente equivocada de la vocación, que es trabajar para aislarse del resto del mundo. Como los monjes, algunos cristianos prefieren no participar en el mundo y crear una nueva cultura, separada del mundo, donde pueden disfrutar sus propios medios de entretenimiento, donde pueden expresar sus ideas políticas sin ser cuestionados, donde pueden vivir en comodidad sin el estorbo del mundo. Y muchas veces esto se lleva a cabo en nombre de la santidad. O sea, esto muchas veces uno lo hace y diciendo, esto lo hago para volverme más santo, para protegerme, para cuidar mi santidad. Como si las tentaciones del corazón no nos
desaparecieran al alejarnos de no cristianos. Porque en esta vida les aseguro que el pecado nunca está más lejos que el pensamiento. Nuestro corazón pecaminoso va con nosotros a donde sea que vayamos. No podemos escapar de él cambiando nuestras circunstancias en este mundo. Una cultura cristianizada no nos puede salvar, solo Cristo salva. Sí, voy a repetir eso. Una cultura cristianizada no nos puede salvar, solo Cristo salva. Dios espera entonces, y ya estoy terminando con esto, Dios espera de nosotros que participemos activamente en la cultura a nuestro alrededor, cultivando el jardín mientras mantenemos nuestra santidad, confiando plenamente en la gracia de Dios para nuestra salvación. No trabajamos para nuestro bien solamente, sino para hacer florecer la sociedad a nuestro alrededor. No trabajamos para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que lo hacemos como para el Señor, trayendo gloria a nuestro Creador y Salvador. El cristiano que cultiva sabe que su impacto será mayor por lo que contribuye al mundo y no por cómo se esconde de él. Entonces debemos ser cristianos que aman, hacen discípulos y trabajan para la gloria de Dios. Procuremos amar como el gran mandamiento nos manda amar, hacer discípulos como la gran comisión nos envía a discipular y cultivar este maravilloso jardín en el que vivimos, trabajando con excelencia, como el mandato cultural nos urge a trabajar. La Biblia no nos pide que no nos involucremos en el mundo, a tratar de escapar del mundo, sino más bien a guardarnos de la malignidad de este mundo. Nos exhorta a poner a Dios en el tope de nuestras prioridades, de tal manera que ninguna cosa de este mundo compita con Él. Pero sí podemos disfrutar todo en este mundo en compañía con Él. Entonces, finalizando mi anécdota con la que empecé hoy con los canadienses, al final ellos me preguntaban, ¿y ustedes cómo hacen con sus jóvenes, ¿no? ¿Los mandan nomás a las universidades? Y mi respuesta fue que sí, que como regla general nosotros promovemos mucho que nuestros jóvenes salgan a estudiar, porque en este proceso es cuando más madura la fe de los jóvenes. Porque cuando el joven se ve enfrentado a dudas y rodeado de desafíos nuevos, ahí se pone a prueba su fe. Y eso es necesario que pase. Porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y no sirve de nada vivir de acuerdo a reglas cristianas porque fuiste enseñado así. Algo así, le dije. Y sigo mi pensamiento. Debes comprometerte personalmente en una relación con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debes entender su sacrificio por ti y debes creer, no solo con convicción racional, sino con compromiso. Y eso significa que debes estar dispuesto a cambiar tu vida radicalmente por seguir a tu Señor y tu Salvador, el único e inigualable Cristo Jesús. Amén. Los invito a ponerse de pie y con oración, y el equipo de alabanza puede estar pasando también. Padre nuestro, en esta mañana te pedimos que esta palabra que tú nos enseñas caiga en buena tierra, que tú nos muestres dónde nos estamos aislando de este mundo, dónde no estamos haciendo la tarea que tú nos pediste, que es cultivar este mundo, que es ser como la levadura metida en un montón de masa para transformar toda la masa. Si dejamos la levadura en el estante o si dejamos la sal simplemente por ahí, no vamos a tener ningún impacto. Debemos estar en este mundo y entender también que no pertenecemos acá. Señor, danos ese sentido de pertenencia hacia ti, que no busquemos en el mundo nuestro placer, nuestra gloria, sino que entremos en este mundo para buscar la gloria para ti, Señor. Muéstranos en qué ámbitos cada uno de nosotros puede servirte más, según los dones y posibilidades que nos has dado a cada uno. Te pido que nos ayudes a movernos, a poner en acción estos dones que tú nos diste, para que no sea el último día y volvamos con nuestros talentos y digamos, acá está lo que me diste, incambiado, sin usar, sin aprovechar,
sino que podamos volver como aquel siervo fiel y decir, esto es lo que me diste y todo esto ha sido fruto de lo que me diste. En el nombre de Jesús, amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Los invito a ponerse de pie para la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.